Hola, sean bienvenidos a este video en el cual se va a desarrollar la resolución del ejercicio 11.5 del libro de diseño de máquinas de Norton, cuarta edición, del capítulo 11, tornillos y sujetadores. Bueno, para empezar el ejercicio 11.5 nos dice, para el enganche del remolque del problema 11.4 determine la fuerza horizontal que resultará sobre la bola al acelerar el remolque de 2000 kilogramos a 60 metros sobre segundo en 20 segundos. Suponga la aceleración constante, dimensione y especifique los pernos de su precarga para un factor de seguridad de por lo menos 1.7. Bueno, vamos a empezar revisando el ejercicio 11.4. El ejercicio 11.4 nos indica que debemos dirigirnos al apéndice A para poder conocer directamente cómo es la figura del enganche y del soporte. Nos da el peso de la lengüeta, que nos dice que es de 100 kilogramos, en el cual está en un sentido vertical hacia abajo. También nos indica que el factor de seguridad es uno de 1.7 y que se determina que existe cargas aplicadas en tensión y al cortante en el soporte. Como observamos aquí la figura del apéndice A, entonces ahí podemos observar cómo están ubicados tanto el soporte y como los pernos. Continuamos con los datos, la determinación de los datos del ejercicio. Bueno, en base al apéndice A podemos determinar las distancias que se encuentran entre la lengüeta y el soporte. Como podemos observar, la distancia desde el centro hasta el punto A es de 40 milímetros, desde el punto A al punto B de 19 milímetros, desde el punto B al punto C de 31 milímetros y desde el punto C al punto D es de 20 milímetros. Al igualmente, en forma horizontal podemos observar que desde el punto D al centro tenemos una distancia de 70 milímetros. Estos datos de distancia son gracias al apéndice A. De igual manera vamos a determinar los datos desde el ejercicio 11.4, donde nos indica que la masa de la lengüeta es de 100 kilogramos, tenemos dos pernos y el material, el módulo de Young del material que es del acero es de 207 gigapascales y tenemos un factor de diseño de 1.7. Y del ejercicio 11.5 determinamos, nos da como dato la masa que está siendo sometida, que es de 2000 kilogramos con una velocidad de 60 metros sobre segundo y un tiempo de 20 segundos. Antes de empezar el desarrollo de nuestro ejercicio, vamos a hacer la elección previa de un perno. Para eso nos dirigimos a las dimensiones principales de los tornillos estándar métricos. En este caso elegimos un tornillo de diámetro 12 con un paso de 1.75. Posteriormente vamos a elegir la clase la clase a la cual pertenece este perno, o nosotros elegimos la clase del perno a la que tenemos. En este caso estamos escogiendo la clase 8.8, en el cual nos indica que una resistencia prueba es de 600 megapascales, la resistencia a la afluencia de 660 megapascales. También vamos a considerar la longitud del perno de unos 30 milímetros y un factor de 0.58. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Primeramente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a identificar el sitio y el lugar donde se aplican las fuerzas. Tenemos la fuerza del peso, la fuerza horizontal a la que se está sometiendo, la fuerza de tensión y cortante que provocan los pernos, y también la fuerza en el punto F, que viene dado por el hecho de que se está sometiendo también a una torsión.
La fuerza horizontal es determinada por la masa, por la velocidad sobre el tiempo, debido a que la fuerza es igual a masa por aceleración, y tenemos que la fuerza es de 6 kilonewtons. Igualmente el peso es masa por gravedad, y determinamos que el peso es de 665 newtons. Bueno, vamos a continuar determinando las fuerzas en estos puntos. Para empezar, realizamos el análisis de momentos en el punto D, debido a ahí que es en el punto en el cual se concentran más fuerzas. Determinamos la fuerza C2X, que sería la fuerza tensión del perno. De igual manera podemos determinar ya la fuerza, la consumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, la fuerza D2, que es la fuerza en el punto D, y la fuerza en el punto C, que es la fuerza cortante, la CY2. Posteriormente calculamos la carga en cada tornillo. Como la fuerza FC2, es decir, la fuerza en tensión en los pernos, esa es la fuerza total que está siendo aplicada para los dos pernos. Entonces, esta fuerza va a ser dividida para el número de pernos que tenemos, que son 2. Y nos da una carga en cada perno de 18.21 kilonewtons. Ahora calculamos la precarga, la fuerza de precarga. Con el esfuerzo de prueba, con el área del perno que ya viene dada en tablas, y con el factor de precarga que también lo determinamos, y nos da una fuerza de precarga de 29.32 kilonewtons. Continuamos con la longitud y área del tornillo. Asumimos también la longitud total del perno que tenemos, que vamos en este caso a decir que es de 55 milímetros, y determinamos el área también de con el diámetro del perno que viene dado en tablas, y que es de 113.09 milímetros al cuadrado. Continuamos con el cálculo de las longitudes. Entonces, aquí podemos ver que la longitud del perno es igual a la longitud de la cuerda más la longitud LS, que es la longitud no roscada del perno. La longitud de la cuerda se determina mediante esta fórmula, 2 por diámetro más 6. Esta fórmula es aplicada siempre y cuando el perno sea menor, la longitud total del perno sea menor a 125 milímetros. Determinamos la longitud de la cuerda, que en este caso va a ser de 30 milímetros. Ahora vamos a determinar la longitud no roscada del perno, que es la diferencia entre la longitud del perno y la longitud de la cuerda. En este caso tenemos una longitud de 25 milímetros. Ahora determinamos la longitud LT, es la longitud que está dentro también de la junta, como podemos observar en el gráfico. Entonces la longitud LT es la longitud LM, que sería la longitud totalmente que mide la junta, menos la longitud de la parte no roscada. Entonces esa LT es de 5 milímetros. Bueno, y continuamos con el cálculo de la rigidez del tornillo, con la KB, que es 1 sobre un LT sobre AT por E más LS sobre AB por E. Entonces, al determinar, tenemos la rigidez del tornillo, que es de 7.38 por 10 kilogramos por segundo. Ahora, para el cálculo de rigidez del material, este está determinado bajo una tabla. En este caso, como es acero, determinamos el parámetro A y el parámetro B. Y con la fórmula de la rigidez del material obtenemos este valor de 2.514 por 10 a la 9 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Después de esto tenemos el cálculo del factor de rigidez de todo el soporte,
con esta fórmula. El KB sobre KM más KB, y este es de 0.227. De ahí tenemos que calcular las porciones de carga aplicada tanto en el perno como en el material con el factor de rigidez que ya obtuvimos. Determinamos que para el perno es de 4.13 kilonewtons y para el material es de 14.085 kilonewtons. Ahora que tenemos estas cargas aplicadas, vamos a calcular el cálculo para el material y para el perno cuando ya está después de haber sido aplicada ya la carga, es decir, considerando aquí la fuerza de precarga. Y tenemos que es la fuerza resultante final de este caso sería 33.461 kilonewtons para el perno y para el material de 15.244 kilonewtons. Ahora, al tener los esfuerzos y a tener las fuerzas máximas que va a soportar, vamos a calcular la tensión en el tornillo con fuerza sobre fuerza. Al tener ya las fuerzas máximas que se van a aplicar tanto en el material como en el perno, podemos calcular ya el esfuerzo máximo que va a soportar el tornillo. Con el esfuerzo máximo es igual a fuerza sobre área. En este caso es la fuerza B, es decir, la fuerza máxima del perno sobre el área, que es la que nos vino dado en tablas. Y tenemos que es de 397.064 megapascales. Bueno, para determinar nuestro ejercicio con este esfuerzo máximo podemos ya calcular el factor de seguridad gracias a la resistencia de fluencia SY. Entonces aquí determinamos que nuestro factor de seguridad es 1.662 y podemos darnos cuenta que nuestro factor de seguridad determinado es menor al factor de diseño propuesto, entonces nuestro ejercicio estaría correcto. Finalmente tenemos el cálculo del factor de seguridad contra la separación de la junta. Primeramente determinamos la carga requerida para la separación y luego tenemos este factor que es de 2.083. Este factor nos indica que se precargó deliberadamente bajo las condiciones cercanas a la resistencia de fluencia del perno.